Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos nuevamente a esta oportunidad que tenemos de compartir en este momento el libro de El cielo y el infierno, el capítulo 2, parte 2, Espíritus felices. Siempre empezamos dando gracias a nuestro Padre Dios, Madre, por permitirnos realizar este encuentro, por permitirnos compartir estas enseñanzas, estas experiencias, por permitirnos abrirnos la mente y el corazón para recibir nuevo entendimiento, para recibir nuevo conocimiento, para recibir nueva esperanza también con respecto a lo que nos depara como futuro, en el futuro como espíritus, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Que así sea. Y bueno, continuando con la serie de relatos de estos espíritus que en su momento han desencarnado, nos cuentan su experiencia de vida, ¿no? Cómo fue su vida y cómo fue el momento de su desencarnación y cómo es también, ¿no? Posterior a esta desencarnación el vivir como espíritus, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos, por ejemplo, el relato de Bernardín. Él es un espíritu que vivió entre los años 1400 y 1460, en una época de servidumbre cruel. Y él nos comparte con emoción su experiencia en vida. Nos dice: fui un olvidado, trabajé sin descanso para dar pan a mi familia, soportando injusticias, vasallajes y el dolor de ver a mi mujer ultrajada, mis hijas arrebatadas y mis hijos ahorcados por crímenes no cometidos. Pero en cada carga robada rogaba: Dios mío, dame fuerzas para soportar sin queja. Y así fue que expió. Tras esta vida de pruebas, Dios lo recibió en paz y hoy nos llama a una esperanza. Y el mismo Espíritu nos dice, ¿no? Hermanos, la dicha que os espera es infinitamente mayor que cualquier sufrimiento. Os pido valor, paciencia y resignación. Revela que reencarnó como misionero de la fe pura que sale de Dios, no la que está deformada por los hombres. Como espíritu, su labor es activa. Guió grupos de obreros hacia el espiritismo. Inspiró buenos pensamientos y neutralizó las gestiones de espíritus oscuros. Para los espíritus, la inacción sería un suplicio. Bernani nos enseña que el sufrimiento con aceptación purifica el alma y conduce a la paz divina. Su testimonio nos dice incluso que varias vidas más oprimidas pueden culminar en una misión espiritual luminosa, donde el servicio a otros se convierte en dicha eterna. Descubramos ahora a la condesa Paula, fallecida a los 36 años el año 1851. En vida fue un modelo de bondad auténtica. Pagaba salarios puntualmente. Jamás aplazó un pago. Le hubiera remordido causar sufrimiento. Practicaba caridad discreta. Solo Dios y los desgraciados fueron los testigos de su caridad. Y vivía con elegancia, sin lujos superfluos, destinando gran parte de su fortuna a los necesitados. 12 años después de su muerte, evocada en Alemania, nos revela su dicha actual como espíritu. Nos dice: juventud, salud, homenajes terrenales, nada se compara a esta gloria. Describe un mundo donde espíritus resplandecientes se reúnen en moradas aéreas. Corren por el espacio más rápido que el relámpago y vibran con una armonía que hace palpitar las fibras del alma.
Pero aclara, no es ocio eterno. Asistimos almas sufrientes, dirigimos fuerzas naturales y trabajamos en la regeneración de la tierra. Es una obra gigantesca. Nos cuenta su camino y nos dice, pasé por muchas vidas de pobreza para fortalecer mi alma. Mi última prueba, la más peligrosa, fue la riqueza sin amargura. Gracias a Dios no sucumbí. A los ricos les advierte, la fortuna imperecedera no está aquí, y a los pobres alienta. Vuestra prueba actual os prepara para merecerla. La condesa Paula encarna que la verdadera nobleza es el servicio silencioso. Su legado revela que las pruebas de pobreza forjan el carácter para resistir la seducción de la riqueza, y que el mundo espiritual es un dinamismo gozoso, donde todos colaboran como obreros cósmicos en la transformación humana. Escuchemos ahora el relato de Juan Renaud. Él es un filósofo y espíritu cuya muerte prematura fue en verdad estratégica para el espiritismo. En 3 comunicaciones espontáneas nos dice, en una de ellas, mi partida despertó interés en mi obra, que aborda la gran cuestión espírita. Ahora como espíritu, ayudo a trazar vuestra ruta. En una siguiente evocación, nos explica en qué consiste el plan divino de la Tierra. Y nos dice, primero vinieron fenómenos físicos, refiriéndose a las mesas giratorias o a las mesas que se mueven. En un prefacio divertido para llamar la atención. Ahora viene la etapa racional, dice. Pruebas inteligentes que convencerán a escépticos y eminencias. Un rayo luminoso unirá a todos en la investigación de lo infinito. Al descubrir su transición, nos comparte y nos dice cómo fue. Morí sin turbación. Al despertar, admiré los mundos que afirmé existir. Era la confirmación de mis ideas como humano. Dudaba a veces como humano dudaba a veces. Como espíritu, sé que la verdad triunfará. Juan revela que su muerte fue un auto providencial para impulsar el espiritismo racional. Su pensamiento enfatiza que la fe debe edificarse sobre pruebas inteligentes y que cada encarnación es un traje que el espíritu consciente elige con sabiduría para ascender en la escalera cósmica. Ahora vamos a honrar la historia de Antonio Costeu. Él fue un humilde obrero, un humilde obrero y miembro de la Sociedad Espírita de París, sepultado en fosa común el 12 de septiembre de 1863. Su vida fue un modelo de caridad auténtica. Compartía sus escasos recursos con quienes tenían menos, practicando la bondad en pensamientos, palabras y acciones. La sociedad optó por no costear una tumba particular, considerada vanidad para los vivos, pues sabían que las fosas comunes conducen al cielo igual que un mausoleo. En su entierro, en el entierro de Antonio, se pronunció un discurso conmovedor que dice: antes veníamos aquí solo de la nada, solo la nada. Hoy vemos el triunfo de tus virtudes. No decimos adiós para siempre, sino hasta luego, hermano. Mientras la fosa aún estaba abierta,
el espíritu de Antonio se comunicó espontáneamente ante asistentes y sepultureros diciendo: «Gracias, mi alma no está enterrada, vuela al espacio hacia Dios. Esposa amada, estaré siempre para consolarte. Amigos, ámense como hermanos. Espíritus, rogad por mí para avanzar en esta vía magnífica». 3 días después, en otra sesión mediúnica, Antonio profundiza y nos cuenta y nos dice: «La muerte es vida. El espiritismo rompe las cadenas del orgullo. Cuando morí, temí un instante despertar en mi cuerpo doliente, pero pronto comprendí la realidad. Dios me colmaba de dicha por tan poco mérito. Bendigo el libro de los espíritus que encendió mi fe. La victoria espera a quienes luchan en esta obra regeneradora». Antonio encarna que la verdadera grandeza reside en la humildad y la caridad. Su testimonio revela que la muerte física es un renacer a la vida eterna, donde hasta la fosa común se transfigura en puerta celestial, y que los espíritus elevados siguen trabajando desde el más allá por la fraternidad humana. Ahora conozcamos el relato de la señorita Emma, una joven que murió tras sufrir graves quemaduras el 31 de julio de 1863. Días después de su partida, se presentó espontáneamente y nos dijo el siguiente mensaje, y dice: «Creí que el fuego terrenal me salvaría del infierno, pero en mi agonía mi ángel guardián y espíritus amigos me susurraron esperanza. La llama me liberó del apego a lo pasajero. Al morir, mi último pensamiento fue mi madre. Ojalá ella conociera el espiritismo». Y también dijo: «El orgullo que punza a las jóvenes deslumbradas por triunfos efímeros fue una expiación. Ahora floto como una nube en una corriente luminosa, adorada con estrellas de oro de Dios, no con diamantes. Dios compensa con justicia infinita a quienes sufren en la tierra. Cuando contempléis vuestra dicha futura, estos dolores parecerán insignificantes. Resignaos sin quejas. Yo morí joven, y Él me perdonó. Adorad a Dios con todo el corazón. La oración es vuestro sostén, esperanza y salvación». En sus palabras, Emma nos enseña que el sufrimiento físico puede ser un camino de purificación espiritual. Su testimonio subraya que la resignación y la fe transforman las pruebas en puentes hacia la dicha eterna, donde hasta los errores juveniles son redimidos por la misericordia divina, cuando el corazón acepta la guía de los espíritus protectores. Ahora conozcamos el relato del doctor Vignal, miembro de la Sociedad Espírita de París. Falleció el 27 de marzo de 1865. Un día antes de su entierro, un sonámbulo lúcido vio su cuerpo y dijo: «Algo lucha por desprenderse, como una masa que oscila». El doctor Vignal fue evocado el 31 de marzo. Respondió y dice: «Soy feliz. Veo confirmadas las verdades del espiritismo». Nos dijo que su transición
fue una oscilación entre dos fuerzas opuestas. Solo me separé al ser enterrado. Las oraciones que me dedicasteis en el funeral católico me llegaron. Lo material ya no importa, solo el alma y Dios. Al recordar cuando su espíritu se desprendió en vida, lo comparó y dijo, ¡qué diferencia! Entonces la materia me ataba, hoy soy libre y contemplo la majestad del porvenir espírita, aunque aún me sobrecoge. Se despidió con humildad diciendo, debo retirarme. Espíritus más elevados merecen este espacio. Mi guía me permitió hablar hoy. Vendré en silencio a vuestras reuniones, los amo. El doctor Biernal, en sus relatos, nos brinda un testimonio único sobre el desprendimiento espiritual como proceso consciente, donde la lucha entre lo material y lo eterno se resuelven con ayuda de oraciones y voluntad. Su experiencia confirma que los espíritus conservan su identidad y afectos, avanzando hacia sublimes claridades, guiados por seres superiores, mientras acompañan discretamente a sus seres queridos. Ahora conozcamos el relato del señor Víctor Le Buffet. Él fue un joven de 20 años, cuya vida fue un rayo de luz en la adversidad. Trabajador práctico, vivía con su madre, una modesta revendedora, a quien dedicaba sus ingresos y cuidados. Víctor evitaba tabernas y excesos, protegiendo cada moneda para sostenerla. Aunque enfermo, ocultaba sus dolores para no preocupar a su madre. Su muerte fue tan edificante como su vida. Durante la víspera de su muerte pidió a su madre descansar, y ella tuvo una visión. En la oscuridad, un punto luminoso creció hasta mostrar a Víctor radiante, elevándose al infinito. Al día siguiente, Víctor murió murmurando una oración. Poco después se comunicó espontáneamente y dejó el siguiente mensaje. Soy inmensamente dichoso. Los sufrimientos terrenales son semillas de bendiciones eternas. La felicidad celestial es la alegría del servicio que espera la aprobación divina. Hermanos, sed caritativos en lo íntimo. Ayudad a mi madre. Ella debe superar pruebas para llegar al cielo. Y además, su guía espiritual, el guía espiritual de Víctor, nos dejó el siguiente mensaje y añadió, el sufrimiento no es no es siempre castigo. Espíritus como Víctor, en misión divina, hallan dicha en el dolor porque lo ofrecen a Dios. Su vida oscura demostró que en entornos hostiles hay almas puras y que la voluntad vence tentaciones. Su humildad tuvo más mérito que acciones brillantes. Fue un faro ético. Víctor encarna que la pureza moral en condiciones adversas es una misión sagrada. Su testimonio revela que el sacrificio silencioso se transfigura en dicha eterna y que hasta las existencias más modestas iluminan el camino para quienes luchan contra la corrupción del mundo. Descubramos ahora la historia, el relato de la señora Anaís. Ella fue una joven de dulzura excepcional, fallecida el año 1860, hija de mineros de carbón. En su evocación nos comparte el siguiente mensaje y nos dice, terminé mis pruebas terrenales. Ahora aguardo las alas blancas que me eleven a ser espíritu puro, resplandeciente como mensajeros celestiales.
Aclaró que las alas son símbolo de la rapidez espiritual, no atributos físicos. A sus seres queridos les pidió: no me entristezcan. Mi paso fue como una flor, que su recuerdo sea ligero y perfumado. Ante la pregunta de su elocuencia, porque resulta que Anaís, recordemos que es una hija de padres de mineros. Entonces, en procesos de encarnación en la materia, estas personas no tienen una elocuencia verbal muy fluida, ¿no? Pero cuando la señorita Anaís se presentó como un espíritu, ella hablaba con esta elocuencia, ¿no? Como podemos ver aquí en los mensajes, ¿no? Y las personas le preguntan, ¿no? ¿Por qué es tan elocuente? Y Anaís revela, dice, ¿no? Y Dios encarna espíritus avanzados en medios rudos para sembrar delicadas frutas. Mi alma habla con lo aprendido en vidas anteriores. Esto podría considerarse una anomalía divina y explica por qué almas refinadas nacen en la pobreza y otras atrasadas en ambientes cultos, ambas con oportunidades de crecimiento. Y nuestro último relato es el de Mauricio Goutrán, un joven de 18 años con talento excepcional, fallecido mientras se preparaba para ir a la escuela politécnica. Sus padres, desconsolados, culpaban a sus estudios por su muerte. Meses después, Mauricio se comunicó y dijo: aguardaba esta oportunidad. Mi partida los guiará al espiritismo donde hallarán paz, pero no podré reunirme con ellos, refiriéndose a sus padres, ni comunicarme mientras estén en la tierra. Su desesperación es rebelión contra Dios, y minar a la salud con pena es suicidio lento. A sus padres les dijo: estoy más vivo que nunca, libre de dolor, en un mundo donde el corazón se embriaga de alegría pura. Mi muerte prematura fue gracia divina. Si hubiera vivido más, habría sucumbido a tentaciones y retrocedido siglos en mi evolución. Mis estudios fortalecieron mi alma. Lo aprendido lo aplicaré aquí. Y luego describió cómo fue su transición, su desencarnación. Y nos dice: morí sin angustia. Soñé que volaba en aire perfumado, abrazado por mi abuelo rejuvenecido, rodeado de seres sonrientes. Era mi despertar en el mundo espiritual. Voy a preparar sus corazones para esta verdad. Mauricio enseña que la muerte temprana puede ser misericordia divina para evitar retrocesos espirituales. Su testimonio nos dice que el conocimiento terrenal no se pierde, sino que se capitaliza en la eternidad, y que la aceptación serena del plan divino es la única llave para reencontrar a los seres amados. En estos 17 testimonios, descubrimos que la muerte física no es el fin, sino un despertar sereno a una existencia plena. Los relatos coinciden en que parten con fe en que partir con fe y conciencia limpia nuestra experiencia, nuestra transición sin angustias. La separación del cuerpo se describe como un sueño ligero o un vuelo hacia la luz, donde el dolor terrenal se disuelve en una dicha indescriptible. La separación espiritual, basada en el perdón, la aceptación y el servicio al prójimo, es la llave para evitar la turbación post-mortem. Las pruebas terrenales son lecciones sagradas para el alma
Víctor Le Bluff en el puerto, por ejemplo, Bernardín en la Edad Media o la condesa Paula en la opulencia, revelan que el dolor no es castigo, sino una oportunidad de purificación y crecimiento. El médico ruso, la señorita Emma quemada, el señor Six-Deniers ahogado, enseñan que hasta las muertes más crueles pueden ser expiaciones redentoras, si se aceptan con amor. Cada existencia, breve o larga, humilde o ilustre, es parte del diseño divino. Fortalece el espíritu para misiones mayores en la eternidad, donde el conocimiento adquirido no se pierde, sino que se amplía. El más allá es una dinámica de servicio infinito y reencuentros. Los espíritus no descansan en pasividad. Al contrario, sanan, instruyen, guían obreros, trabajan en la regeneración de la tierra. La muerte no rompe los vínculos. La oración, la mediunidad y el amor permiten diálogos continuos, demostrando que morir es solo cambiar de dimensión para amar sin límites. Estos relatos tejen un consuelo universal. La muerte es la gran iniciación a la vida verdadera. Quienes parten sin miedo, habiendo vivido con bondad, perdón y fe en lo invisible, despiertan en una realidad donde el sufrimiento se transfigura en sabiduría. Los lazos afectivos trascienden la materia, y cada alma, sin importar su origen, sea obrero, noble, artista, médico, encuentran su lugar en el cosmos como colaborador o colaboradora de la obra divina. El mensaje unánime es claro. No somos cuerpos que poseen un alma. Somos almas que usan cuerpos temporales. La tumba no es un callejón sin salida, sino el umbral donde comenzamos a volar. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna duda? Buenas Bueno, noches. Una consulta. Los cuerpos que son incinerados, ellos igual tienen la oportunidad, o sea, de subir, de elevarse, digamos, para ser espíritus elevados, o sea, tienen la misma oportunidad. bueno, en alguno de los relatos vimos que alguna de estas personas murió quemada incluso, ¿no? Entonces, y en más de una oportunidad hemos logrado ver que sin importar qué tipo de desencarnación hayan tenido, todos tenemos el mismo proceso, ¿no? Llegamos a ser asistidos por espíritus y llegamos después a servir, a cumplir con nuestra misión como espíritus en el otro plano, ¿no? Entonces es parte de nuestro proceso, sin importar cómo haya sido nuestro proceso de desencarnación. Lo que interesa, entonces, lo que importa es cómo has vivido, como comentabas, en un mundo de caridad, de amor, de ayuda, digamos, al prójimo. Eso es lo que a uno le da valor, digamos, una vez desencarnado, ¿no? Exacto. Incluso en algunos de los relatos hay un relato en el que la persona sufre mucho al momento de desencarnar, ¿no? Porque está pasando por una enfermedad, ¿no? Pero nos cuenta que en el momento mismo de su desencarnación fue como estar volando en perfume, no me acuerdo exactamente la expresión que utiliza, pero a pesar de haber sufrido en vida, en proceso de desencarnación fue muy amable, podríamos decir, ¿no? Las personas que tienen conocimiento de esto, digamos, de prepararse, de hacer buenas acciones y estar conscientes y prepararse de qué viene después de la muerte,
alivia, digamos, el desprenderse de su cuerpo, o sea, ayuda ese conocimiento a no tener miedo a la muerte, digamos. Mm, Bueno, tengo entendido que nos estamos preparando justo para eso, ¿no? Es parte de estas charlas, el leer el libro de los espíritus. No sé si he entendido bien tu pregunta. Sí, decía que, por ejemplo, hay personas que ignoran todo esto que nosotros estamos estudiando. Ellos viven en otra realidad, digamos, no creen en el espíritu, no creen, ¿no? Y solo viven en la vida terrenal. Entonces, ellos cuando llegan a desencarnar, ya sea por cualquier accidente, enfermedad, lo que sea, ellos no están preparados y ellos al desencarnar sufren más que una persona que se ha preparado espiritualmente, que ha tenido una vida eh, más buena, ayudando al prójimo, sabiendo cómo después de esta vida viene la vida espiritual. Entonces, hay diferencias de desencarnar. En uno de los relatos menciona que uno de los espíritus muere, pero que logró desprenderse cuando estaba siendo sepultado, por ejemplo, que su espíritu todavía tenía una unión con su cuerpo terrenal, ¿no? Entonces, tengo entendido de que Ya, sí, el sí, desprendimiento no es inmediato, ¿no? Tal vez Juan nos puede ayudar un poquito en este aspecto, nos puede dar más claridad, hermano. Siempre hay diferencia cuando, en cuanto a conocimiento, siempre y cuando lo llevemos a la práctica. Hay espíritus que se desprenden. No, o sea, el conocimiento no depende de la religión ni de la fe. Ya, son nada que ver con eso. Cuando uno tiene conciencia de lo que está pasando, así sea un accidente, si el espíritu que estaba encarnado va a desencarnar, siente esa necesidad de volver primero a casa. No se da cuenta todavía que ha fallecido, o sea, que su cuerpo ha muerto. Se va a casa y trata de hacer las cosas que hacía siempre. Y se va dando cuenta que algo ya no es normal cuando habla y no lo escuchamos. Cuando trata de hacer notar su presencia y nadie lo presta atención. Entonces ahí recién empieza a tener conciencia de que algo no está bien y empieza a reflexionar. Pero eso no lo lleva a un sufrimiento en sí. Simplemente es una turbación de no estar seguro si está materialmente aquí o desencarnó. Eso a medida de que vaya pasando las horas terrenales, pues se va a ir dando cuenta. Ahora, el vivir preparándonos para ese momento que todos sí o sí lo vamos a pasar, que es la muerte, hace la diferencia. Y el prepararnos no es solamente, digamos, de decir, yo no voy a tener miedo, no voy a tener miedo. El prepararse es mirar todos los planos que nos esperan allá, sean de luz o sea de oscuridad. Siempre tenemos que tomar en cuenta que donde nosotros lleguemos nos va a llevar a la realización de un trabajo de asistencia y servicio a aquellos seres que están a nuestro alrededor. Si estamos en una colonia de luz como nuestro hogar, por ejemplo, que es el más conocido, no solamente vamos a ser asistidos por ellos, sino que también nosotros vamos a asistir a aquellos que lo necesitan. Y es lo mismo. Por eso les decía, no importando si uno va al umbral, va al Valle de Suicidas o va a una colonia de luz, en nuestra conciencia tiene que estar que estamos yendo a prestar un servicio de ayuda, de fortalecimiento, de llevar esperanza, luz y fe a aquellos que por una razón lo han perdido.
Esa es la única diferencia que hay entre aquellos que conocemos o lo vamos a llegar a conocer la doctrina espírita y lo vamos a practicar religiosamente, como nos recomienda Kardec en el Evangelio según el Espiritismo. Lo demás es el sentir del ser espiritual individual que va a mirar este momento, ¿sí? No con desesperación, no con esa perturbación de pérdida, sino con esa esperanza de que la vida continúa. Entonces, como en una vez decías, hermano Juan, de que si en caso uno o alguien me dice, ay, tú vas a ir al infierno, o dijiste que tú lo recibías con la mejor voluntad, porque aún estando ahí yo serviría allá, seguiría ayudando, seguiría trabajando por el bien de los que van a estar allá. Eso recuerdo que has mencionado en alguna charla. Sí, esa es la diferencia, Teresa. Nosotros no nos apegamos a decir voy a ir al paraíso, a una colonia de tercer nivel, nuestro hogar, o lo que haya sobre Bolivia de tercer nivel. Donde vayamos, siempre tenemos que ir llevando lo que Jesús nos dijo, son luz. Nunca perder esa esencia, que somos luz. Y esa luz nos lleva, como dice San Agustín, a vivir en la esperanza, consolando corazones, enjugando lágrimas y sembrando esos momentos felices que van a construir la felicidad y un mundo mejor para aquellos seres que nos acompañan, sean de luz o sean todavía en la oscuridad. La oportunidad siempre es la misma y el mérito siempre va a ser, si vamos a un lugar de oscuridad, el mérito va a ser el doble. Como dice Jesús, si tú sacas de la oscuridad a la luz a un ser, multitud de tus errores o pecados, como dice la Biblia, te son perdonados. Entonces imagínate la oportunidad que nos van a dar de ir a estos lugares para no solamente ayudar, sino mejorarnos nosotros mismos. Y alguna vez les comentaba que, por ejemplo, en una sesión que hemos tenido de ayuda al Valle de Suicidas, nos encontramos con un ser de luz, pero un impresionante, nunca había encontrado un ser así en el mundo espiritual. Y el nombre nos llenó peor todavía de, ¿cómo te diría?, de esa sensación de decir cómo este nombre, que allá en la tierra lo consideramos un traidor, lo peor de la que haya podido existir, como es Judas. Judas trabaja en el Valle de Suicidas, te cuento. Y él decía, con los nuevos mediums que van a ir formándose, la verdad se va a saber y la humanidad va a cambiar ese pensamiento que nos hemos traído aún nosotros, de que Judas es el traidor, para verle a este ser como lo que es realmente, un ser de luz trabajando y consolando corazones, como a él lo han despreciado, a él lo han señalado. Y cuánta gente, cuántos espíritus están ahí bajo ese mismo patrón de vida que han tenido. Y él los consuela, él los abraza, él los entiende. Y es tan lindo haberlo visto, porque yo creo que nunca más lo voy a volver a ver, al menos no intencionalmente, pero haberlo visto en esa plenitud de su ser, hace que yo al menos digo, si a mí me dieran una oportunidad de trabajar así también para alcanzar esa iluminación que él tiene, sería como una gratitud a lo divino por haberme permitido ser elegido para ir a trabajar allá. Entonces, no desperdiciemos nada. Cada sufrimiento, cada lágrima, cada momento de nuestra vida tenemos que disfrutarlo, pero no con ese disfrute de a mí que me importa, ¿me entiendes? Sino con ese disfrute consciente de que nos permite elevarnos, nos permite comprender y nos permite entender que somos parte del plan divino de Dios.
no somos castigados, no somos juzgados y no somos víctimas. Somos parte de un plan divino. Nada es casualidad, ¿no? Todo tiene un plan. Exactamente. Muy bien, gracias, hermano Juan. Me ha aclarado mucho. Bueno, muchas gracias a todos, todas por su atención. Gracias, Cristian. Le invitamos a la mañana. Gracias. Tomar la información que lo va a dar el hermano. No se le escucha, hermanita, o yo no le escucho, no sé si le escucho. Y les decía, gracias por estar en este momento y aquí les invitamos para mañana. Tenemos clases con el tema de la encarnación que le va a dar el hermano Juan, aclarar más dudas o experiencias ahora que les con las las que entonces, muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias, Cristian, por la charla. Buenas noches.